¿A que no puede lanzar un gato por encima de la casa? Señora, ¿cómo ampliaría la base de impuestos? Incentivos a negocios pequeños. Responsabilidad corporativa. Gatos para todos. El trastorno lingüístico que vamos a presentar es la afasia de Broca, la cual se representará en Leonor Abernathy, un personaje secundario de la serie animada Los Simpson, de quien se conoce que a sus 8 años quiere ser abogada y doctora. No presenta ninguna sintomatología y se presenta como una niña prodigio. Ya a sus 24 años se graduó de medicina en Harvard y de leyes en Yale. Había cumplido su sueño de la infancia. A sus 32 años es una persona agotada, con inicios de ingesta de alcohol y tabaco, en compañía de su amigo Philip. Aproximadamente a sus 40 años empieza a presentar sus problemas de lenguaje, llegando a conocerse en Springfield como la loca de los gatos. Se conoce que la afasia de Broca no afecta normalmente a la capacidad de una persona para entender lo que el otro sujeto está diciendo, sino que afecta la capacidad de esa persona para poner sus propios pensamientos en palabras concretas. Se puede definir como afasia de Broca a la pérdida de la capacidad de comprender o emitir lenguaje. Se clasifican y definen en función de la localización de la lesión cerebral, siendo un trastorno adquirido que se produce a consecuencia de una lesión en una región determinada del cerebro. Puede surgir como consecuencia de accidentes cerebrovasculares, embolias, hemorragias hipertensivas, tumores en el lóbulo frontal, hematomas, etc. Las personas que padecen estas afasias se pueden esforzar para poder hablar y de lograrlo tienen poca fluidez. Su entonación también se ve afectada. Se suprime los morfemas gramaticales, es decir, no existen preposiciones, artículos o pronombres personales. En esta afasia también puede existir una pérdida de la destreza de escritura. La dificultad que muestran los pacientes con afasia de Broca es ordenar los pensamientos en su cabeza para luego poder expresarlos correctamente. Muchas veces las personas pueden memorizar frases o canciones, pero no pueden mantener una conversación espontánea o incluso no son capaces de repetir la misma frase si no tienen el contexto lineal o musical. En cuanto a los síntomas de la afasia de Broca, encontramos los siguientes: anomia, siendo la dificultad para evocar el nombre de las cosas; agramatismo, incapacidad de construir frases completas de manera adecuada. También se encuentra una dificultad en la repetición, ya que puede comprender lo que se les dice, pero muestran incapacidad para repetirlo. Tiene una comprensión del lenguaje casi normal y una entonación alterada. La persona que muestra una afasia de Broca es consciente de tener una dificultad debido a que no es fácil evocar el lenguaje y esto puede llegar a generar frustración en ellos. Para llevar a cabo el diagnóstico de la afasia de Broca, se puede hacer uso de diversos instrumentos de evaluación neuropsicológica, tanto general como específica. A la hora de realizar la evaluación neuropsicológica y específicamente la dirigida a valorar la existencia de afasia de Broca, es importante tener en cuenta los criterios que pueden influir en la comunicación oral. El número 1 es el nivel de escolaridad, que se evalúa teniendo en cuenta el nivel previo de la persona y la etiología y extinción de la lesión, ya que el paciente puede presentar déficit cognitivo asociado a una lesión más difusa en memoria y atención, los cuales interfieren en su capacidad comunicativa. El diagnóstico de la afasia de Broca se basa en la exploración de diversas áreas del lenguaje. Las áreas de exploración son las siguientes: fluidez verbal, es decir,
habla no fluida, que consiste en la dificultad de emisión del lenguaje, y habla fluida o hiperfluida, que se trata de una emisión normal o superior, es decir, más de 200 palabras por minuto acompañada de prosodia y articulación normal. Tenemos también en las áreas de exploración la comprensión, que puede ser preservada o alterada, la repetición, que consiste en la capacidad de decodificar la información auditiva, y la denominación, que es la capacidad para nombrar, es decir, el acceso a léxicos para localizar un elemento lingüístico concreto. Es la capacidad lingüística elemental, que consiste en secuencias aprendidas como números, meses, etc. El tratamiento para afasia de Broca va a depender de la severidad inicial en los síntomas. En la fase inicial de los trastornos cognitivos se puede dar cierta recuperación espontánea y reorganización de algunas áreas cerebrales de manera que los déficits sean compensados. Desde ese momento se comienza con el proceso de rehabilitación, el cual se enmarca los siguientes objetivos: mejorar las habilidades del lenguaje oral y escrito, facilitar su participación en la comunicación diaria y lograr la comunicación efectiva, aunque se trate de un estilo de lenguaje más simplificado. En la rehabilitación se puede ver que el grado y la tasa de recuperación varían en las diferentes facetas del lenguaje. Parece que la comprensión y la recuperación sí mejoran más rápidamente que la dominación y fluidez. Para un buen tratamiento se debe tener en cuenta los siguientes puntos. No perder el tiempo. La terapia más efectiva es aquella que se inicia rápidamente y poco a poco. Una muy buena manera de comenzar es nombrar objetos y luego evolucionar hacia ejercicios mucho más complejos que se comprendan en la explicación de las características y funciones de ese objeto. Emplear un libro o un tablero con imágenes y palabras. Ayudarle al paciente a recordar los que son de uso común. Evitar el encierro. Se da casos que los especialistas consideran necesario añadir medicamentos que mejoren el flujo de sangre al cerebro o reemplacen los productos químicos agotados en el cerebro, como son los neurotransmisores. Utilizar oraciones cortas y fáciles para simplificar la conversación. Apoyarse en palabras claves y repetirlas cuando haga falta. Mantener la naturalidad del diálogo. No se le debe tratar al paciente como un niño o como una persona con discapacidad severa. Evitar ciertos agentes distractores como el ruido. Involucrar al individuo con conversaciones familiares y sociales. Reforzar la comunicación con cualquier tipo de herramienta como el habla, gestos, dibujos, gráficos, etc. No incurrir en la crítica o correlaciones reiterativas o forzadas. Es importante señalar, sin embargo, que la depresión, ansiedad y aislamiento social han demostrado tener un impacto negativo en la recuperación del paciente con afasia de Broca.